Vamos a iniciar el tema de esta mañana. Quiero seguir la dirección, la línea que hemos estado siguiendo en las últimas 2 semanas. Hace 2 semanas les hablé acerca de un tema que le titulé "Estoy listo para manifestar el reino de Dios". ¿Ok? Si usted no vino hace 2 semanas, le invito a que vaya al YouTube y ahí vea ese video, ahí vea la predicación. La semana pasada les hablé del mismo tema. Hoy es la parte 2. La semana pasada les hablamos de la primera parte. Les hablé de 4 principios, ¿ok? Y hoy le quiero hablar de otros principios para vivir y permanecer en el reino de Dios. Así que si usted tomó nota, debe acordarse de los principios de la semana pasada. El primer principio es el principio de la... ¿Quién dijo por ahí? Primer principio es el principio de la conciencia y la renuncia sin pena. ¿Estás segura? Suéltalo, ¿ok? El segundo principio que enseñamos fue el principio de la inocencia, de la hermana inocencia, ¿ok? El tercer principio fue el principio de la convicción y perseverancia. Muy bien. Y cerramos con el principio de la fe. Muy bien. Hoy vamos a continuar. Mire, estos principios están en la Biblia. Y yo le dije, todos estos Dios me los dio con versículos. Esto usted no lo va a encontrar en otro libro. Lo puede googlear, puede poner y no lo va a encontrar nunca. ¿Ok? Quiero decirle que el reino de Dios, acuérdese, el reino de Dios es el lugar donde habita. Escuche, el reino de Dios es el lugar donde habita, donde reside. Y acá hay algo bien importante. Y se desarrolla todo hijo de Dios en esta tierra. Vale la pena aclarar, escuche, que no todas las personas que tienen el conocimiento de la palabra de Dios tienen la revelación del reino. Porque el reino tiene que ser revelado a nuestro espíritu. El reino tiene que ser revelado a nuestra mente, a nuestro corazón. Por ejemplo, algunas personas piensan que el reino de Dios es un término escatológico, es decir, tiene algo que ver con los últimos tiempos. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él establecerá un reino, establecerá su reino. Y piensan que solamente ese es el reino de Dios. Verdaderamente eso tiene que ver, sí tiene que ver con el reino de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios habitamos, residimos y nos desarrollamos en el reino. Es decir, piénselo de esta forma: estamos en el mundo, pero al mismo tiempo estamos dentro de un reino. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Estamos en el mundo, en el planeta Tierra, ¿ok? Pero al mismo tiempo, como hijo de Dios, cohabito en el reino de Dios. Y es en el reino donde nos desarrollamos. Y es en el reino donde experimentamos las bendiciones de Dios. Quiero decirte algo, escucha esto. Si tú eres un hijo de Dios y vives en el reino, te tengo que decir, tienes que saber que en el reino se vive bien. En el reino se vive bien. El reino de Dios, como ya les enseñé, es invisible. Pero el reino de Dios es tan bueno, es tan maravilloso, que para nosotros como hijos de Dios es tangible. Podemos palpar, podemos tener, podemos recibir, podemos gozar, podemos experimentar sus bendiciones. Toda persona que aprende a vivir y a permanecer en el reino de Dios encontrará una vida bendecida, una vida próspera y una vida llena del favor de Dios. Así se vive en el reino. Así se vive en el reino. Es verdad, yo siempre se lo digo, en el mundo sufrimos muchas cosas. Como seres humanos
experimentamos enfermedades, experimentamos crisis, experimentamos problemas, experimentamos dificultades, pérdidas, muchas cosas como seres humanos, como hijos de Dios que habitamos en esta tierra, son contrarias a lo que nosotros deseamos. Pero quiero decirte algo: para todo hijo de Dios, el reino es su lugar seguro. Para todo hijo de Dios, el reino nos fortalece, nos consuela y nos anima. Dice la Biblia en San Juan capítulo 16. Mire qué dijo Jesús. San Juan 16:33. Dice: estas cosas he hablado para que, ¿en dónde? ¿En dónde? Para que en mí, dijo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por quien es el reino de Dios, para que en mí tengáis paz. Fíjese. Luego dice, aclara: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ¿qué? He vencido al mundo. Escuche esto. El sistema del mundo, escuche, el sistema del mundo en tamaño es mayor que el reino de Dios. Sí, seamos honestos. Hay un príncipe en el mundo, hay un príncipe que gobierna el mundo y usted sabe quién es. Ese sistema, ese gobierno es mayor. Pero lo que Jesús dijo es que el reino que es de Él es más poderoso. Es verdad, en número quizá es más pequeño, pero en poder es más grande. Por eso Él dijo que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y aunque nosotros estamos y habitamos en el mundo, en la tierra, estamos dentro del reino. Y lo que es del reino, nosotros lo recibimos, lo vivimos, lo gozamos, lo disfrutamos en esa tierra. A pesar de las aflicciones, a pesar de todo, el Rey ha vencido. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? Por favor, si mira a alguien que se está durmiendo al lado de usted, dele un pellizcón y pregúntale: si te estás durmiendo, ¿para qué viniste? Vamos, hágalo de verdad. Si ve a alguien que se está durmiendo, agarre su mano derecha. Un profeta dice, y lo va a escuchar, agarre su mano derecha con la que firmará escrituras los próximos días. Haga así, y al que se esté durmiendo, dele un golpe en la cabeza. Y si usted sabe que se está durmiendo, dese un golpe. ¿Estamos acá? El reino, mis amados, el reino debe de ser el lugar seguro de todo ¿qué? De todo hijo de Dios. El reino aquí en esta tierra es nuestro lugar seguro. Es nuestro lugar seguro. Por eso hoy te quiero hablar de otros 4 principios. Y te voy a dar el principio número 5 del reino. Este principio se practica, se vive en esta tierra, y es el principio de las prioridades. Grite conmigo fuerte: en mi vida, a partir de hoy, estableceré prioridades. Mire, la prioridad tiene que ver con la importancia que le damos a las cosas. Por ejemplo, piense esto: cuando digo mi familia es prioritaria o prioridad ante mi trabajo, yo estoy diciendo una cosa. Yo estoy poniendo en jerarquía que es primero, prioritario que mi trabajo. Es decir, trabajo es 2 y familia es ¿qué? 1. Eso es priorizar, ¿ok? Y escuche esto. Aprende este principio, porque muchos no lo toman en cuenta y por eso viven en el reino, pero viven mal. Para vivir en el reino, sí o sí, se necesita tener prioridades. Se necesitan las prioridades. Tú no puedes estar en el reino de Dios y no tener prioridades.
No puedes decir soy un hijo, soy una hija de Dios, soy ciudadano, soy ciudadana del reino y no tener prioridades. No, eso te tengo que decir, no se puede. Y hay una prioridad que necesitamos determinar nosotros mismos, y es la prioridad entre el reino o el sistema del mundo o el reino de Dios. Esa es la primera prioridad que tú y yo tenemos que determinar en esta vida. Ya se los dije, estamos en el mundo, estamos en esta tierra, estamos en el sistema del mundo, pero también estoy en el reino de Dios. Y la primera prioridad que yo tengo que determinar es si el sistema del mundo es primero o el reino es primero. Eso es lo primero. ¿Por qué? Sencillo. Porque si usted no dice, si usted dice, para mí el mundo es primero, el sistema del mundo es primero, usted no tendría por qué preocuparse por nada del reino, y usted puede hacer de su vida lo que le pegue la gana. Así de sencillo. Usted puede hacer como le guste. Pero si usted dice, no, mi prioridad si es el reino de Dios, ahí las cosas se ponen color de hormiga. Ahí las cosas se ponen difíciles. Porque cuando yo pongo en primer lugar, cuando yo priorizo el reino de Dios, todas mis demás prioridades serán direccionadas, influenciadas, dirigidas por mi primera prioridad. En cambio, yo en el mundo, en el sistema del mundo, yo puedo poner cualquier cosa como a mí me dé la gana. Pero en el reino las cosas son así, no son así, perdón. Y escuche esto. ¿Cuántos están en el reino de Dios? No les estoy. Mire, esta palabra, y yo lo he dicho, es para todos los que están en cualquier ruta de la vida que te encuentres como hijo de Dios. Si estás iniciando, si tienes un mes, 2 meses, 6 meses, 10 meses, si tienes 30 años, esta palabra es para ti. ¿Cuántos estamos en el reino de Dios en esa tierra? Ahí te va esto. En el reino de Dios, yo no establezco mis prioridades. En el reino de Dios es el rey quien establece las prioridades. Esa es la característica del reino, se las enseñé el primer día. Por eso le dije, si su prioridad es el mundo, usted hágale como quiera. Pero si usted dice, no, pastor, mi prioridad sí es el reino de Dios, mi prioridad sí es Dios, entonces la cosa, como le dije, se pone color de hormiga. Porque en este reino las prioridades no las pone usted. En este reino las prioridades las pone Dios, las pone el rey. ¿Me va siguiendo hasta acá? Pero ¿por qué Dios establece las prioridades? Sencillo, porque es su reino. Porque en el reino de Dios Él es el quien gobierna. Pues porque Él es el rey. Pero también, escuche, Dios establece las prioridades porque sabe que si nos deja la responsabilidad, escuche, de priorizar, tomaremos en cuenta nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestras aflicciones. Eso tomaremos en cuenta. Priorizaremos según nos sintamos. Por eso el rey dice, en el reino yo pongo las prioridades. Y el que quiera estar, el que quiera vivir, el que quiera permanecer, el que quiera ser bendecido en el reino, viva conforme a esas prioridades. Dice la Biblia, vaya conmigo a la Biblia, vale, vamos a leer bastante el día de hoy, Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25, por favor, dice la Biblia. Por eso les digo, mire, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, vida, comida, bebida, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y mire lo que dice Jesús: ¿no tiene la vida más valor que la comida
y el cuerpo más que la ropa. ¿Sabe de qué está enseñando Jesús ahí? ¿Sabe qué está haciendo Jesús ahí? Él está priorizando. Él está poniendo en orden, que Él está diciendo: primero es esto, segundo es esto. ¿Sí está diciendo? Él dice: lo primero en el reino es sencillo, es la vida. Pero también yo sé que el cuerpo tiene necesidad. Yo sé que también que el cuerpo tiene que mantenerse vivo. Segundo lugar, primer lugar, vida y cuerpo. Segundo lugar, Él dice: en el segundo lugar está la comida, está la bebida y está el vestido. Pero mire cómo es en el sistema del mundo. En el sistema del mundo, ¿qué es primero? El sistema del mundo, lo primero es la comida, el vestido y la bebida. ¿Qué está diciendo Jesús? Sencillo. Mire, mis hijitos cabezones, medios tontos, piensen en esto. Si yo les di lo más valioso que tienen sin que ustedes me lo pidan, si yo les di la vida sin que ustedes me pidieran nacer, si yo les di ese estómago, si yo les di ese cuerpecito para que se vistan, para que vivan bien, no me lo pidieron, yo se los di. ¿Por qué no piensan? ¿No les daré también para que coman, para que beban y para que se vistan? ¿Por qué hacen las cosas al revés? ¿Por qué ponen en primer lugar lo que es segundo? Él está priorizando. Él dice: primero cuerpo, vida, cuerpo. Segundo, comida, bebida y vestido. Luego habla mire, y sigue hablando de lo mismo para que la gente entienda. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Él dice: a ver, piensen. ¿Las aves trabajan? No. ¿Las aves almacenan? No. ¿Las aves tienen graneros? No. ¿Las aves comen? Sí. ¿De dónde comen? ¿Quién sabe? Dios las alimenta. Ok. Pregunta. Le dice Jesús a sus discípulos: ¿quién vale más en la creación? A ver, piensen, ¿quién vale más en la creación? ¿Ustedes o los animales? ¿Ustedes o las aves? No, pues en la creación primero somos nosotros. Entonces, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Está priorizando. ¿Qué es más importante? Me voy explicando. Estoy hablando del principio de las prioridades. Jesús dice: es más importante el ser humano que las aves, que los animales. Verso 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Y dice: gente de poca fe. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: mire, en el reino primero son ustedes, después las aves, después la hierba, después las plantas. Y piensen, si yo a ellos los bendigo, les doy alimento, les doy vestido, ¿cómo no haré con ustedes que son primero, que son antes que ellos? Versículo 31. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Luego dice el siguiente versículo. Mire.
Aquí ya se pone complicado el asunto, porque le está hablando Jesús a la gente que estaba en el reino. Le estaba diciendo a los que estaban en el reino: tranquilos, si para ustedes el reino es primero, el rey les suplirá su necesidad. Tranquilos. Pero mire cómo les habla. Ustedes se preocupan y se afanan, ok. Luego habla: porque los paganos andan tras todas, ¿qué? ¿Andan qué? Tras todas estas cosas. Tras todas estas cosas. Lo que Jesús les estaba diciendo: hay un sistema en donde primero es el trabajo, luego la comida, luego la bebida, luego la vestimenta, o en el orden que sea. Así es con los paganos. Pero con ustedes, eso está suplido. Piense, acá hay algo interesante. El Padre dice: Él sabe que ustedes las necesitan. ¿Qué necesitan? La comida, la bebida y el vestido. Él lo sabe, ¿ok? 33. Aquí está. Mire, ¿cuántos nos afanamos? La verdad, ¿cuántos nos hemos afanado por el trabajo, por la comida, por qué vamos a beber, por qué vamos a vestir? ¿Alguien se ha preocupado por eso? Te voy a dar la solución. Jesús ya dijo. Ustedes no se tienen que preocupar por eso. Miren, no está hablando de una riqueza, no está hablando de un exceso, de una abundancia. No, hay bendiciones que solo los da, que solo lo da el trabajo diligente y el trabajo con excelencia, ¿ok? Pero Jesús está diciendo algo: tranquilos, por comida, por bebida y por vestido, ustedes no se preocupen. ¿Cómo se suple eso? Priorizando. Listo. ¿Cuál es la respuesta? 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales en el versículo anterior había dicho los paganos se preocupan, a ustedes, por el simple hecho de poner el reino de Dios primero en esta tierra, se les serán añadidas. Eso, escuche bien, eso tiene que ser revelado a tu corazón, a tu vida. Golpees así, porque aquí esto no entra. Aquí esto no entra. Si tú lo piensas, esto no tiene sentido. Pero Jesús habló de prioridades y Él dijo: pongan primero el reino y ustedes se van a olvidar de 3 cosas importantes en su vida. Él dijo: lo ponen primero, les doy comida, les doy bebida y les doy vestido. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios significa tener una relación con Dios. Significa vivir bajo su gobierno. Buscar primeramente el reino de Dios significa hacer su voluntad y vivir obedeciendo sus mandamientos. Buscar el reino de Dios significa vivir de una forma correcta según las enseñanzas de Jesús. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Yo no puedo decir que busco primeramente el reino de Dios y hago las cosas distintas a como enseñé la semana pasada, a como la constitución política del reino de Dios nos las manda. Lo tengo que hacer como me lo enseña y como me lo manda el reino. Así lo tengo que hacer, me guste o no me guste. ¿Por qué? Porque yo decidí. Yo quiero vivir y permanecer en el reino de Dios. Yo quiero que el reino de Dios sea para mí primero. Me voy explicando. Escucha. Poner el reino de Dios en primer lugar me provee lo necesario para vivir. Lo necesario. Escrito está: si tú pones al reino de Dios primero, no te va a faltar comida, no te va a faltar bebida, no te va a faltar vestido. Listo.
escrito está. Si Dios lo dijo, si Jesús lo dijo, si está escrito en la palabra profética más segura, es porque así va a ser. 6:34. Por lo tanto, mire, por lo tanto, el 34, por favor, por lo tanto. ¿Cuántos angustiados hay aquí por su futuro? Mire, eso significa que no hemos puesto el reino de Dios primero. Por lo tanto, tranquilos, no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Yo les dije que en el reino se vive ¿cómo? Al principio les dije que en el reino se vive. ¿En el reino cómo se vive? En el reino se vive bien. Y si tú eres del reino, no te preocupes por el mañana. Tranquilo. Habrán problemas, habrán aflicciones, habrán dificultades, por supuesto. Pero si estás en el reino vas a vivir bien. En el reino vas a vivir bien. Sexto principio. Los que llevan nota, ese es el sexto. El principio del discernimiento o de los ojos abiertos. En el reino de Dios se vive y se permanece y permanecen, todos aquellos que tienen discernimiento y los ojos abiertos. Espirituales. No estoy hablando de ojos físicos, estoy hablando de un sentido espiritual. Por eso yo escribí esto: bienaventurados aquellos, o bienaventurado aquel quien tiene los ojos abiertos. Si yo les pregunto quién tiene los ojos abiertos, por ahí 2 o 3 los tienen cerrados porque se están durmiendo. Y muchas veces así estamos en el reino. Decimos que estamos en el reino, pero tenemos los ojos cerrados, nos estamos durmiendo. Parece absurdo, pero es una realidad del reino. Y se lo voy a mostrar en un momentito más con la Biblia. Por eso en el reino debo de estar alerta de todo aquello. Escuche bien, en el reino debo de estar alerta de todo aquello que no le corresponde al reino. Sí, porque estamos en el mundo y dentro del sistema del mundo está el reino en el cual vivimos. Entonces, siempre el sistema del mundo intentará ¿qué? Infiltrar, meter, depositar en nuestra vida cosas de su sistema que no le corresponden al reino. Y aprenda una cosa: la estrategia del sistema del mundo siempre es la astucia y el engaño. Siempre. ¿Sabes cuánta gente es engañada por el sistema del mundo, haciéndole creer o pensar que esa enseñanza, ese pensamiento corresponde al reino? Muchísima gente. Muchísima gente. Por eso tú, como hijo de Dios, necesitas tener discernimiento y los ojos espirituales abiertos para que nadie te engañe. Así de sencillo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien sencillito. Hay gente que está en el reino de Dios, dice que está en el reino de Dios, dice soy un hijo, una hija de Dios, pero no. Las buenas obras son importantes. ¿Cuántos piensan que las buenas obras son importantes? Muy bien. Y los demás, póngale 0. A ver, ¿cuántos piensan que las buenas obras son importantes? Son importantes. Pero hay un problemita. Hay un problemita. Tengo que tener los ojos abiertos porque me pueden engañar. Hay personas que piensan que las buenas obras es como esa onda, es como en el kinder, me dan estrellitas delante de Dios. Hay gente que piensa, pues es que hago muchas buenas obras. Cuando yo fallo, cuando yo cometo un pecado, bueno, tengo estrellitas acumuladas. Así enseña el sistema. Y mucha gente vive en el reino pensando y creyendo que tiene estrellitas por sus buenas obras.
póngale 0. Ese es un engaño. Mire, parece una enseñanza del reino. Sí, las buenas obras van a contar, sí, pero las buenas obras no te van a dar entrada al cielo. Las buenas obras no te van a borrar pecado. Mentira del diablo. Por eso tengo que tener abiertos mis ojos, mi discernimiento, para saber qué es correcto y qué no es correcto. Pastor, entonces las buenas obras no son buenas. Sí, claro. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que las buenas obras son una consecuencia de ser hijos de Dios. Son una consecuencia de creerle a Dios. ¿Me explico? Pero las buenas obras me darán galardones en la vida eterna, pero las buenas obras no me meterán a la vida eterna. Serán galardones, pero nunca, jamás me dará un acceso a la vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener los ojos bien abiertos. Escucha esto. El discernimiento. Mire, el discernimiento no opera aquí. El discernimiento no opera aquí. El discernimiento opera adentro, en el espíritu del ser humano. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17 versículo 20. Mire. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús. Mire que le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá? La versión está bien, es la misma que estoy leyendo. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó. Creo que es Nueva Versión Internacional la que estoy leyendo. Chécalo por favor. Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por señales visibles. Versículo 20, Isra, Nueva Traducción Viviente, perdón. 20. Ahí está. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Señales qué? ¿Qué estaba pasando? Resulta que estos hombres estaban esperando el establecimiento del reino de Dios con una serie de señales. Estaban esperando a un rey así súper elegante, con su ejército, con sus carruajes, todo ostentoso. Eso es lo que ellos tenían en su mente. Pero ¿qué pasaba? El rey llegó de otra forma. El rey salió y nació de lo que nadie se esperaba, pero ahí estaba el rey. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Que tenían los ojos cerrados. Estaban esperando o querían mirar señales visibles. Por eso les digo que el discernimiento no es aquí, no es en los ojos. El discernimiento es en el espíritu del ser humano. Habla de los fariseos, y los fariseos representan a un grupo religioso con mucha información. Pregunta: ¿la información es mala? La información, diga conmigo, la información es buena. Pero hay un peligro muy grande cuando la información es espiritual y yo no tengo discernimiento. Ese es un peligro muy grande. Tengo información, tengo conocimiento, pero no tengo una forma correcta, un discernimiento, una forma correcta de procesar esa información. El reino no era algo visible, el reino era algo invisible. El reino ya se estaba manifestando en muchas personas. Verso 21: nunca podrán decir aquí está o está por allí. Mire, porque el reino de Dios, le dijo a los fariseos, el reino de Dios ya está. ¿Dónde? Ya está entre ustedes, pero ustedes no lo han visto. El reino de Dios ya se instauró en muchas vidas. El reino de Dios ya se instauró en muchos corazones,
pero no en ustedes, porque ustedes siguen esperando algo visible, algo natural, algo terrenal. ¿Qué tenían los fariseos? Los ojos cerrados. Los fariseos tenían cero discernimiento. Entonces, verso 22, dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en el que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: miren, ahí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, mire lo que dijo Jesús: el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. En los versículos que leímos ahora, Jesús estaba hablando de su segunda venida. Cuando Él venga por la iglesia, ¿ok? Y esta venida será en un instante, será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso les estoy enseñando de cómo vivir y permanecer en el reino de Dios. Mire, le voy a decir algo. Si usted está en el reino de Dios, si usted está viviendo en el reino de Dios, permanece en el reino de Dios, cuando Cristo venga, usted se va a ir con Él. El problema es que si usted cree que está en el reino de Dios, pero no pone en práctica esos principios, cuando Él venga, usted se queda. Mire, no van a haber señales visibles, no las van a ver. La gente espera que en el Facebook, mire, ¿por qué cree que hay gente que es engañada? Jesús lo dijo: publican tal día según el estudio, esto, tal día, tal hora es la venida de Cristo. Y hay tanta gente que lo cree, y eso es imposible. Nadie lo sabe. Los ojos abiertos, el discernimiento, sirve para identificar ese tiempo, esa temporada. Mire lo que dijo Jesús, versículo 26. Él empieza a hablar de aspectos que se tienen que discernir. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como cuando, como en los días de ¿quién? Como en los días, mira, acá está la primera señal del reino. ¿Cuándo va a venir Cristo? Cuando los días sean como los días de ¿quién? Mire lo que él dice en el versículo 27. Ojos abiertos. Acá estos ojos abiertos y discernimiento. En esos días la gente ¿dice qué? ¿De qué? Banquetes, fiestas, casamientos. Cuando tú veas que todo esto se está dando, cuando tú veas que a la gente le importa más la fiesta, las diversiones, los banquetes, le importa más todo ese tipo de cosas, ¿estamos en qué tiempo? Las borracheras, cuando tú veas todo eso, estamos en los tiempos ¿de quién? De Noé. Mire, y cuando Dios le habló a Noé, le dijo: Noé, construye un arca, porque voy a destruir la tierra. Y Noé le dijo a la gente: Dios va a destruir la tierra con un diluvio, y me mandó a construir un arca, y por favor que se metan todos. Y la gente decía: Noé, no nos hagas perder el tiempo, déjanos comer, déjanos divertirnos, déjanos disfrutar la vida. Y mientras tanto Noé estaba ahí construyendo el arca, y la gente burlándose de él. Diga conmigo: hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el ¿qué? Y los destruyó. ¿A quiénes? Así será la venida del reino de Dios. Por eso debes de tener discernimiento. Si tú te fijas, seguramente alguno lo ha escuchado: estamos viviendo los últimos tiempos. Eso es una gran verdad. Sí, Leví lo confirma. Es una gran verdad.
Estamos viviendo los últimos tiempos, porque nuestros días son como los días de Noé. Siguiente versículo 28. El mundo no solo será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Donde la gente se ocupaba de sus ¿qué? Quehaceres diarios. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Te quiero hablar de Cristo. No, tengo cosas que hacer, tengo compromiso con mi hijo, con mi esposo, con esto. Tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que planchar. Luego, el reino viene cuando en el mundo sea como en los tiempos de Lot. La gente en sus quehaceres, comiendo, bebiendo. ¿A cuánto les gusta comprar y vender, cultivar y edificar? Todos. Si usted hoy mira Mérida, las grandes ciudades, la gente a eso se dedica. Comer, beber, comprar, vender, cultivar, edificar. Ese es el principio de los ojos abiertos. El reino viene, Jesús viene, Cristo viene. ¿Por quién? Escuche, ¿por quién? Por los que están en el reino. Aguas. Por eso yo le estoy enseñando esto. Él no viene, se lo voy a decir así. Él no viene por el que tiene sus pies en la frontera del mundo y los que están en la línea de la frontera. Un pie en el mundo y otro pie ¿dónde? Él no viene por esos. Si no, el Apocalipsis habla de la tibieza, ni frío ni caliente. No. Por eso tenemos que tener los ojos como bien abiertos. Discierne lo que viene, discierne lo que está por ocurrir. ¿Eres del reino de Dios o eres el reino de las tinieblas? Y esto me lleva al principio número 7. Séptimo principio, el principio de la consagración. Principio de la consagración. Grábese esto. Si usted está aquí, allá, izquierda, derecha, pecado, reino, mundo, reino, aguas. ¿Sabe por qué? Porque el rey, grite conmigo, el rey viene. Pero solo viene por los que son del reino. Solo viene por lo que es del reino. Él no viene por lo que es del mundo. Él viene por lo que es de ¿quién? Del reino. Porque el rey de reyes tendría que venir por lo que no le pertenece. ¿Por qué? No tiene por qué. Él viene por lo que le pertenece. El principio de la consagración. Este principio es difícil, pero es necesario. El principio de la consagración tiene que ver con apartarse. Escuche bien, apúntelo si es necesario. Consagración es apartarse continuamente para Él. Sí. Consagración no es decir, Dios, hoy me aparto para ti, hoy me consagro y me separo solo para ti. Ajá, ¿y mañana? ¿Y pasado? Eso no es consagración. Consagración es apartarse hoy, mañana, pasado, el próximo mes, el próximo año, los próximos 5 años, los próximos 10 años. ¿Solamente para quién? Para Él. Escucha esto. La consagración habla de exclusividad. ¿A cuántos les gusta la exclusividad? A muchos no les gusta comprometerse con alguien. Hay gente que dice, no. A mí eso de la exclusividad, no, yo soy libre. Yo si quiero ir aquí, voy acá. No, eso de la exclusividad, no. Te tengo una noticia. Tienes que cambiar tu forma de pensar, porque en el reino hay exclusividad. Así de sencillo. En el reino hay exclusividad. O eres de o no. ¿Y quién lo determina?
¿Lo determina el rey? No. Lo determino yo. Yo lo determino. ¿Soy o no soy? Acá viene algo fuerte. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis? Mire, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán qué? El reino de Dios. Piensen esto: los injustos no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo: consagración. Quien no esté consagrado a Dios no puede heredar el reino de Dios. Mire, hago un paréntesis rápido. Con algo tan sencillo que parece que quizá alguno, se lo voy a decir así, quizá alguno dirá: no tiene nada de malo. Ahí va. ¿Qué pasaría que nosotros digamos: bueno, tenemos equipo de audio, tenemos micrófonos, tenemos tanto, y no estaría mal rentarlos para armar un pequeño negocio y armarlo, renta de audio para karaoke, para fiestas? Total, ¿es qué? Es dinero. La verdad, ¿está mal o no está mal? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que no está mal? Es válido hacerlo. Levánteme su mano el que dice: es válido hacerlo, no tiene nada de malo. Sí, pero no. Ahí, ¿quién dijo sí, pero no? Sí, pero no, no. Esta onda es sí o no. Mire, habrá alguien que diga: no tiene nada de malo de hacerlo. Total, son instrumentos, es audio, una fiesta, X. Le tengo que enseñar algo. Si usted piensa que con las cosas de Dios se puede negociar y sacar mis propios intereses y mi propio provecho, usted necesita cambiar su forma de pensar. Usted necesita entender la consagración. Porque alguien dijo sí pero no. No, en el reino no es sí pero no. En el reino o es sí o es no. Así de sencillo. Mire, nosotros en este lugar, todo esto jamás lo pondremos a disposición de algo que no sea para el uso único y exclusivo del reino. Jamás. Es más, todo esto ni siquiera lo utilizamos nosotros como pastores en nuestra casa para nuestro uso personal. Jamás. Está consagrado, está exclusivo. ¿Para dónde? Para el reino. Si a usted le cuesta entender, si a usted le costaba entender la exclusividad, bueno, así funciona tu vida. Así funciona tu vida. O se la prestas o se la das al reino de Dios, o se la das al reino de las tinieblas. Pero el sí pero no funciona. O eres exclusivo o no eres. Está difícil esto, ¿verdad? Y acá mire, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mire, le dice a los corintios, presta atención. Pablo no le estaba hablando a gente que no conocía la palabra. Esas cartas fueron dirigidas a la iglesia que estaba en Corintios. Mire, no erréis. ¿Se acuerda del principio de los ojos abiertos? No erréis. Discernimiento, no erréis. Exclusividad. Mire, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Una cosa, afeminados, ni los que se echan con varones. Otra cosa. ¿Qué más? Verso 10. Ni los heredarán el reino de Dios. Pastor, entonces solamente esos. No. Lo que pasa es que en la iglesia de Corintio había todo esto. Y como el mensaje era para eso, él decía: a ver, no sean tontos, no erréis. Ustedes dicen que son parte de la iglesia, ustedes hablan en lenguas, ustedes fluyen esto y lo otro, sí, perfecto. Pero dentro de ustedes hay borrachos, hay ladrones, hay afeminados, hay homosexuales, hay estafadores, hay que maldice, hay avaros. No erren, no se equivoquen.
así no van a heredar el reino de Dios. Pero apóstol Pablo, ofrendamos, diezmamos, venimos todos los días al culto cuando hay oración. Sí, pero no se equivoquen. En el reino no es así. En el reino hay exclusividad. O eres o no eres. O eres o no eres. ¿De qué sirve engañarnos? No te engañes, no nos engañemos. No te engañes. No puedo pensar que pertenezco al reino y el rey me hará entrar a la vida eterna si practico algo de lo que él dice que me deja fuera. No puedo. Si él dijo tal cosa te deja fuera y la practicas y piensas que estás en el reino y piensas que cuando él venga va a tener misericordia de ti, te tengo que decir algo, te equivocas. En el reino tiene que haber exclusividad. Conságrate a Dios. Sé exclusivo para Dios. No tengas miedo. Si algo puedo decirte es que consagrarte te hará vivir bien. Te va a ir bien si te consagras a Dios. Termino con el último principio. La consagración me lleva al principio de la prudencia espiritual. Qué hermoso es el Espíritu Santo. Hubo un momento en la adoración donde su presencia empezó a fluir, donde algo comenzó a moverse, y tenía que ver con lo que voy a hablar ahora. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ocurre eso? Simplemente es Dios diciendo: quiero hablarle y quiero que mi pueblo entienda. ¿Principio de la qué? ¿Cuántos habían escuchado este principio? ¿Cuántos habían escuchado este principio? ¿Cuántos lo habían leído en algún libro? Pero existe el principio de la prudencia espiritual para vivir y para permanecer en el reino. Principio de la prudencia espiritual. Escucha esto. En el reino de Dios, los descuidos espirituales tienen un precio muy alto. Aguas. En el reino de Dios, los descuidos espirituales tienen un precio muy alto. Por eso tenemos que estar con los ojos abiertos y no descuidarnos. Es común entrar en el desánimo. Cuando usted ve a un hijo de Dios desanimado, tiene que aplicar el principio de la prudencia espiritual. Es común que el hijo de Dios se enfríe. Un día está con todo, quiero todo con Dios, y otro día está frío. Aguas, hay descuidos. Es común entrar en apatía, en indiferencia, en falta de fe. Es común que el ser humano, que el hijo de Dios entre a un tiempo de falta de compromiso con Dios. Todo eso, escuche bien, son descuidos que nos llegan a la vida y que nos pueden costar muy caro. Da pena decirlo, pero el reino de Dios está lleno de personas descuidadas. El reino, lo repito, el reino de Dios está lleno de personas descuidadas. Quiero que por favor me preste atención a lo que le voy a enseñar y entienda una parábola. Quiero que la entienda, que le pida a Dios entendimiento. Vaya conmigo a Mateo 25 del 1 al 13. Lo voy a leer y luego le voy a explicar. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, ¿el reino de quién? Será semejante a 10 vírgenes. Diga conmigo, 10 vírgenes. Que tomando
salieron a recibir al. 5 de ellas eran ¿qué? 5 de ellas eran ¿qué? Ahí está el principio de la prudencia espiritual. Y 5 de ellas eran ¿qué? Eran insensatas. Dentro de nosotros hay de estos dos tipos. Hay prudentes espirituales e insensatos espirituales. No hay de otra. Si Dios tuviera que clasificarnos, nos pondría en prudentes o insensatos espirituales. Verso 3. Las insensatas, tomando sus ¿qué? No tomaron consigo ¿qué? Aceite. Insensatas. Lámpara, pero sin aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus. Ahí está el principio de la prudencia. Tomo mi lámpara y tomo mi vasija con aceite. Mire lo que está pasando. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Cuántas? ¿Y cuántas se durmieron? ¿Cuántas se durmieron? ¿Por qué? Porque estaban esperando al esposo y el esposo no llegaba. A la medianoche. Acá cobra valor el principio de la prudencia. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. ¿Dónde rayos consigues aceite a esa hora? Verso 7. Así le va a pasar a muchos. ¿Dónde vas a encontrar aceite a la hora buena? ¿Ve por qué es importante la exclusividad y la consagración? Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron. Mire que tenían pendiente ellas. ¿Arreglaron qué? Ellas sabían que tenían que tener lámparas y ahorita le voy a explicar por qué. Versículo 8. Y las insensatas le dijeron, las insensatas le dijeron a las prudentes, pero diga conmigo, siempre una persona prudente será sabia. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Dadnos de nuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden y cómprenlo. ¿Por quién? Por ustedes mismas. Ahorita va a entender por qué. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿a dónde iban? ¿Quién vino? Y las que estaban preparadas entraron con él ¿a dónde? ¿Y se qué? Como en los tiempos de Noé, se cerró el arca. Entró Noé, se cerró la puerta y va. Como en los tiempos de Lot, huye por tu vida y no mires atrás. Después de esto, Sodoma y Gomorra será destruida sin oportunidad. Estoy en el versículo 10, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, mire, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las ¿qué? Y Jesús dijo después, velad pues. Lea esto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Pregunta: ¿cuántas personas se casaron con el esposo? ¿Cuántas? No. Por eso es bien importante que en el reino tengamos entendimiento y discernimiento
y le preguntemos a Dios el porqué de las cosas. Escuche esto, le voy a poner en contexto. Eran 10 vírgenes. 10 vírgenes. ¿Y cuántos esposos? Quiere decir que si había un esposo, había una ¿qué? ¿Había una qué? Una novia o una esposa. Las vírgenes representaban, para que lo entendamos, representaban a 10 damas, como a esas 10 damas de honor. La novia no se menciona en la parábola, pero era obvio que el novio venía. Era obvio que el novio venía por... Quiero contarles que ya el novio y la novia ya estaban comprometidos. Para los que les gusta la historia, la primera etapa del casamiento era el erusín. Lo acabo de aprender, el erusín, donde el novio y la novia se comprometían. Pero la segunda parte tenía que ver con el nisuín. Ni sé qué es eso, nisuín. Lo voy a explicar. Resulta que cuando el novio y la novia están comprometidos, nos casamos, nos amamos, sí, papá, sí, perfecto. Escuche. La siguiente fase de culminación era que el novio fuera por la novia hasta su ciudad, hasta su casa, y de noche viajaran y regresaran hasta la casa del novio o padre, hasta la casa del novio. ¿Ok? ¿A qué? A tener una larga celebración de bodas, como era costumbre con los judíos. Una larga celebración de bodas. Pero aquí había algo interesante, que el trayecto entre la casa de la novia y la casa del novio tenía que hacerse de noche. De noche. ¿Quién se iba a casar? La novia. ¿Quiénes estaban invitadas a entrar a la boda? Las 10 vírgenes. Pero dice la Biblia que el novio se tardó, se atrasó. ¿Y cuántas se durmieron? ¿Cuántas? Todas. Ahora cobra sentido el porqué. Cobra sentido el porqué. Cuando las insensatas le dicen a las prudentes: danos de tu aceite para que nosotros también tengamos. Ellas dijeron: espérame. El camino es largo. Si nosotros te compartimos y las 10 prendemos nuestras lámparas, a medio camino nos quedamos a oscuras. Y se fregó el asunto. Esas 10 vírgenes, esas 5 vírgenes que juntaron su aceite y su lámpara, estaban conscientes de que a la fiesta del novio, de la novia, se llegaba con la lámpara encendida. Piense, ¿quién es el novio? ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? ¿Cuántos piensan que Jesús ya se tardó? Hermano Flodio, hermano Carlos, ¿desde cuánto tiempo hace atrás que están escuchando que Cristo viene? ¿Desde cuándo, Carlitos? Desde niño, dice Flodio. ¿Y dónde está Cristo? Ya diga conmigo, ya se tardó. ¿Por quién viene el novio? Escuche esto, la primera parte del compromiso ya se hizo en la cruz del Calvario. Falta la celebración, falta el banquete. ¿Cuándo será? ¿Quién sabe? Viene lo interesante. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? No, la Biblia dice que la novia es ¿la quién?
Astutamente Jesús en esa parábola no habla de la novia, pero tú y yo sabemos que la novia es ¿Por quién viene Jesús? Pero habían 10 vírgenes. Acá viene lo importante que debemos entender según el concepto. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Si lo pasamos a este tiempo, si lo contextualizamos, ¿quiénes son las 10 vírgenes? ¿Quiénes son las 10 vírgenes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La iglesia es la novia. Nosotros somos parte de la iglesia. Sí, ok. Las 10 vírgenes somos ¿quién? ¿Somos quién? Las 10 vírgenes somos ¿quién? ¿En dónde va a ser ese gran banquete, esa gran boda? ¿Aquí? ¿Aquí en la tierra? ¿Aquí en la tierra? ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? No. Cuando Cristo venga, seremos y tendremos una gran boda, una gran fiesta. ¿Quién irá? La novia, la que fue pactada en la cruz del Calvario, la iglesia. Pero también, escuche bien, a esa gran boda entran las vírgenes, pero no todas, las prudentes. Y acá te vengo a confrontar. No todos entraremos a esa gran boda. Tú y yo representamos a esas 10 vírgenes. Pero hay un 50%, si hablamos de porcentaje, hay un 50% que son prudentes y hay un 50% que son ¿qué? ¿Son qué? Dice la Biblia que Él vendrá como ladrón. ¿Por qué? ¿Por la qué? ¿Por la qué? Por la noche. Por la noche. Cuando vino el novio por la novia, ¿vino de qué? ¿Sabes por qué Jesús habla de eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando Él venga, escucha esto. Diga conmigo: Jesús no me va a dar chance de ir a comprar aceite. Por eso quiero decirte algo. Tienes que vivir, tienes que despertar todos los días y tienes que acostarte a dormir con aceite. Porque si Cristo viene y estás dormido, puede ser como de esas 5 insensatas que cuando quieras tocar la puerta y le digas: Señor, estuve mucho tiempo en la iglesia, serví, hice esto, hice lo otro. Señor, sí, espérame. Pero un día tu pastor te enseñó del principio de la prudencia y te reíste y nunca le hiciste caso y preferiste ser insensato. Nunca compraste aceite. Por favor, déjame entrar. Lo siento. El tiempo de la misericordia se acabó. A la boda entran las vírgenes que tienen su lámpara. ¿Cuántos tienen una lámpara? Te tengo que decir una cosa: tu lámpara puede estar encendida o puede estar apagada. Quien entra al banquete, quien entra al reino, es quien tenga su lámpara. Su lámpara. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe. Habían 10 vírgenes. ¿Cuántas estaban llamadas? ¿A cuántas escogieron para entrar a la boda, a la fiesta de bodas? ¿A cuántas? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso, iglesia, tenemos que comprender
de que debemos entender por qué Jesús hablaba y enseñaba tanto del reino. Porque el reino se vive, se disfruta en esta tierra, pero un día celebraremos y nada ni nadie nos podrá sacar. Mientras tanto, tenemos que aprender a vivir como Jesús nos mandó. Yo quiero que rápidamente los de la alabanza suban rápidamente, y la que estaban cantando la de Mesías, ven, esa. Y mira, hoy, escucha esto. Quizá hoy, de todos estos 4 principios, quizá el que más te haya pegado, y estoy seguro que es donde Dios más ha hablado, es en este principio de la prudencia. ¿Cuántos tienen su lámpara para esperar a Jesús? Dígame. Yo tengo mi lámpara, yo lo estoy esperando. ¿Cuántos tienen su lámpara? ¿Cuántos tienen su lámpara? Te lo voy a decir. La lámpara es ese depósito donde se pone la luz. Todos tenemos un depósito donde Dios ha puesto semillas buenas. Acá viene lo interesante. ¿Cuántos tienen su lámpara, pero también tienen aceite? El aceite que se necesita para poder entrar al reino eterno. Pastor, ¿y qué es el aceite? Mire, hoy no vengo a hablarles de unción, porque esto lo pudiera aplicar a la unción, pero el aceite representa la palabra, representa la fe, representa el Espíritu Santo, representa todo, absolutamente todo lo que Jesús manda hacer y a hacer. Eso es el aceite. Yo no sé cómo está tu lámpara hoy. No sé si tienes aceite, pero quiero que te pongas de pie y en esta tarde tú le digas a Jesús: novio. Esto es en un sentido espiritual, novio. Sé que vas a venir. Y dile: novio, quiero que cuando vengas me encuentres. Si estoy dormido me despierto, pero con mi lámpara en la mano y con aceite en mi vasija, porque no me quiero perder esa gran fiesta, porque no me quiero perder ese banquete, no me quiero perder esa gran boda. Si tu aceite se ha agotado, hoy puedes tener aceite de parte de Dios. Hoy puedes volver a arder. Hoy puedes volver a encender tu lámpara. Yo le vengo a hablar a todas aquellas personas que tienen apagada su lámpara y no la pueden encender. Le vengo a hablar a todas aquellas personas que necesitan de alguien que les pase aceite para poder encenderse. Acuérdate que las vírgenes prudentes le dijeron: espérame tantito, ve tú por tu propio aceite. Hoy quiero decirte lo mismo: ve tú por tu propio aceite. No dependas de lo que alguien puede darte o alguien puede hacer por ti. Ve por tu propio aceite. Ve por tu propio aceite. Ve por tu propio aceite. El reino se vive en esta tierra, pero en el reino venidero disfrutaremos plenamente. Tendremos vida eterna. Ahí ya no habrá aflicción, ahí ya no habrá dolor. Pero de que el Rey viene por los suyos, viene por los suyos. Padre, en esta tarde oro por cada persona que está en este lugar. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de su ser.